Recordemos que la pasada semana en el espacio de consumo responsable el tema a tratar fue sobre la banca, en concreto sobre los productos financieros que nos puede ofrecer, cómo identificar una cláusula abusiva, cuáles son las más comunes, diferenciar lo que es un préstamo y crédito hipotecario, como así también de las tarjetas revolving. La encargada de ello fue Rocío de la Villa, periodista experta en materia de consumo, que va a ser la misma que hoy nos va a seguir hablando acerca de este tema por lo extenso e interesante que viene a ser. Rocío, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Yo creo que la pasada semana hablamos extensamente de esa primera parte de ese tema que, como bien decíamos, en cuanto a temas relacionados con la banca, son muchos los ciudadanos que andamos un poco perdidos, ¿no? Por los términos en los que nos habla y no llegamos un poco tampoco a saber gestionar según qué servicio. Sí, efectivamente. La semana pasada nos metimos en una primera parte que suele ser lo más habitual o lo que me atrevería a decir que el 98% de los ciudadanos tenemos contratado, bien una hipoteca, bien una tarjeta de crédito, las cláusulas que pagamos y las comisiones que pagamos. Vimos lo que son conceptos generales y nuestros derechos de este tipo de contratación de servicios de las entidades bancarias. Y hoy pues nos vamos a centrar en algo un poco más complejo que no todo el mundo suele utilizar en las entidades bancarias, pero que es bueno que lo conozcamos también, como son los productos de inversión, que en un momento dado pues puede ser que tengamos que utilizarlo, que lo hayamos utilizado o que en un futuro queramos usarlo. Y además también vamos a tratar un poco todo el tema de lo que está ocurriendo con el cierre de oficinas, con la preferencia de la atención telemática con respecto a la atención presencial y sobre todo la brecha digital bancaria, ¿no? Los problemas que hay, sobre todo en el sector de la tercera edad para gestionar y hacer sus gestiones bancarias a través de la banca online, que es desgraciadamente lo que se está imponiendo en la mayoría de los casos. Y recordamos una vez más que la información es nuestra mejor defensa. Efectivamente, siempre que tratamos temas de consumo lo hacemos con esas miras, porque la información es nuestra mayor defensa ante los abusos. Si nosotros conocemos cuáles son nuestros derechos o cómo podemos actuar o cómo debemos de realizar un contrato pues bancario, por ejemplo, en inversión que vamos a hablar hoy, pues es más difícil de que nos engañe porque vamos a hacer las cosas desde el conocimiento. Y si nos están engañando en algo, pues vamos a decir, oye, esto no es por ahí, porque la normativa o porque mis derechos son tal, ¿no? Muy bien, pues vamos entonces a entrar en materia. Ya nos adelantaba que vamos a hablar acerca de los productos de inversión. Aquí queremos saber, Rocío, cómo protegernos cuando se contrata este tipo de productos. Vale. Bueno, primeramente podríamos hablar de los productos que existen, ¿no? Productos de inversión que existen. Nosotros los clasificamos en dos partes, ¿no? En dos tipos de productos de inversión. Los productos no complejos, que son acciones cotizadas, valores de renta fija, deuda pública. En estos productos la entidad no estará obligada a valorar si el producto es o no adecuado para la persona inversora y procederá a la ejecución de la orden de compra. Y después estarían los productos denominados complejos, que son, por ejemplo, participaciones preferentes, opciones de divisa, fondos de inversión libre, opciones futuros, los SWAR, los warrants, etcétera. Son una serie de determinados productos mucho más complejos que además la entidad pues deberá de asegurarse que el producto es adecuado para la persona que invierte, por lo que realizará un test de conveniencia. Una vez que sabemos este tipo de clasificación de productos, ¿qué deberíamos de hacer o qué deberíamos de conocer antes de proceder a la inversión? Pues bueno, la entidad debe de clasificar al cliente, generalmente un cliente minorista. Igualmente, según el producto o servicio que se quiere contratar, la entidad financiera debe de solicitar información como si se sabe cómo funciona el producto, objeto a invertir, el riesgo que se está disponiendo a asumir y realizar el denominado test de conveniencia si se trata de un producto denominado como los complejos, ¿no? De lo que hemos hablado al principio. Es decir, que antes de la inversión debemos de conocer qué tipo de producto es el que queremos invertir y las características del mismo.
Una vez que ya sabemos todo esto, la entidad bancaria debería de recomendarnos cuál es el producto que se ajusta más a la situación de cada persona. Y después, ¿qué debemos saber durante y después de la inversión? Pues bueno, la entidad financiera pues deberá ejecutar la orden dada por la persona que invierte de modo rápido y secuencial, informándole la entidad si cuenta alguna dificultad que impida la mejor ejecución de esta contratación. Además, la entidad debe de proporcionarle confirmación de la ejecución de las órdenes dadas por la clientela, así como que deberá remitir una información periódica sobre el estado de sus inversiones, de modo que pueda llevar un control sobre la evolución de las mismas. Al fin y al cabo, en resumidas cuentas, nosotros, como la parte consumidora, debemos de estar siempre al tanto de cómo va nuestra inversión, qué ha cambiado, en qué situación se encuentra, qué intereses ha generado, saber en todo momento en qué situación se encuentra nuestro dinero, ¿no? Porque al fin y al cabo es que nosotros vamos a depositar nuestro dinero en la entidad bancaria, dependiendo del tipo de producto, para que genere una serie de beneficios. Entonces nosotros deberíamos de saber qué tipo de beneficios está generando, ¿no? O en qué situación se encuentra en cada momento, pues ya sea mensualmente, bimensual o con el acuerdo que lleguemos con nuestra entidad. Que esa información no debe de facilitarla, ¿no? La entidad en sí, ¿no? Periódicamente, nos imaginamos. Sí, efectivamente. Es una información que periódicamente está obligada la entidad a facilitarnos. Y si no lo hace, pues nosotros deberíamos de solicitarla porque estamos en nuestro derecho. Bien. Muy bien, pues vamos a continuar, vamos a indagar más acerca de estos temas referentes a la banca, porque ante todos los servicios que hemos comentado que ofrece, nos puede ofrecer la banca, sí es verdad que hemos visto de un tiempo para acá, Rocío, que cada vez hay menos oficinas de entidades bancarias. ¿A qué se debe ello? ¿Y qué consecuencias acarrea ello también? Claro, efectivamente, como consecuencia no de la pandemia, las fusiones y la tendencia hacia la digitalización de la banca, pues se está realizando un proceso de reestructuración y transformación de estos espacios que como son los bancos, ¿no? Y uno de los protagonistas ha sido el cierre de oficinas a consecuencia de todo ello. Se ha aprovechado la pandemia para seguir esta línea que obliga a los consumidores pues, a realizar un sobreesfuerzo en la forma de relacionarse con las entidades financieras y a la que ya se le paga de por sí una serie de comisiones muy elevadas teniendo en cuenta el servicio que se reciba a cambio. Este cierre de oficina no afecta en exceso a aquellos clientes que están relacionados o están bien introducidos en el tema de la digitalización de la banca, pero sí tiene sus efectos negativos en ese segmento de clientes que hemos denominado clientes de la tercera edad o los núcleos de población menores donde tanto el internet, incluso la formación online es mucho más escasa, ¿no? Las consecuencias que llevará acarreada este cierre de oficina pues son, por ejemplo, cambio de sucursal. La entidad, antes de cerrar una oficina, debe de informar debidamente a sus clientes, así como asignarle una nueva sucursal. Desplazamiento. Si la nueva sucursal está muy lejos del domicilio o no se quiere hacer un desplazamiento largo, el cliente es libre de aceptar la decisión del banco. Si el cambio de oficina no convence, pues siempre se puede trasladar a otra entidad o pedir un cambio incluso de sucursal. También que lleva implícito todo esto, pues un nuevo gestor de banca. Es bastante probable que se nos reubique a un nuevo gestor en otra oficina y en el nuevo banco que se nos asista, que se nos designe. Normalmente la relación entre el gestor y el cliente pues es una relación cercana. Si llevamos en el mismo banco mucho tiempo, pues ya nos conoce de forma personal y es un inconveniente, ¿no?, el tener que conocer a un nuevo gestor. También otra de las consecuencias es que hay menos cajeros disponibles. El cierre de sucursales supone el fin de cientos de cajeros automáticos. No se nos pasa en vano, ¿no?, el que ciertamente al cerrar oficinas hay veces que es muy complicado encontrar un cajero para sacar dinero. Incluso en algunas localidades es que ha desaparecido esa sucursal y tenemos que ir a sacar dinero en otra con las consecuentes comisiones que conlleva el sacar dinero en otra entidad bancaria que no es la nuestra. Y otra de las consecuencias de estos cierres, pues que se nos está obligando quizás más al uso de la banca digital. La intención de la banca es empujar a los clientes
a usar los canales digitales para realizar sus operaciones habituales bancarias. Un hándicap para los menos acostumbrados a autogestionar sus fianzas desde un dispositivo móvil u ordenador, que incluso hay personas que o no tienen ese teléfono móvil adaptado a las nuevas tecnologías para acceder a la banca, o que incluso no quiere por ese miedo al tema de tener nuestras tarjetas de crédito, nuestros datos personales en nuestro teléfono móvil. Este último hecho hace que exista la llamada brecha digital, ¿no?, en el sector financiero. Uh-huh. Sí, efectivamente, son muchos los consumidores que tienen una forma de relacionarse con sus bancos que no requieren acudir al mismo, sino que se utilizan diversas herramientas digitales. Pero también es cierto, y no podemos pasar por alto, que existe un gran sector de la población, sobre todo personas mayores, como hemos hablado anteriormente, uh-huh, que no disponen de un teléfono inteligente para poder descargarse la aplicación de su entidad. Y aunque lo tuvieran, o incluso si las propias entidades se lo regalaran, el principal problema es que no saben usarlo. Eso es lo que llamamos brecha digital, ¿no? Uh-huh. Hay personas mayores con diversidad funcional o familias con pocos recursos que son las que con mayor probabilidad pueden tener problemas en sus relaciones con las entidades y no pueden disfrutar de todos sus servicios a pesar de estar pagando por ello. Sin embargo, incluso aunque tecnológicamente se pueda relacionar con el banco sin problemas, se está suministrando una serie de datos personales diariamente que a las entidades les vale para alimentar algoritmos que decidan cuándo arriesgar tener a ciertas personas como clientes, ¿no? Es lo que he dicho antes, hay personas que se niegan a tener sus datos en el móvil, porque si te roban el móvil, por el miedo de todos los robos cibernéticos que hay de tarjetas, de claves, etcétera, pues hay personas que se niegan a ello. En definitiva, si la banca tradicional era ya selectiva, su versión digital e inteligente puede ser aún más excluyente, ya sea por falta de acceso, por dificultades en el manejo, por ignorancia digital o por todas ellas a la vez, ¿no? Además de alfabetización digital para los clientes y una educación financiera consciente, que tampoco existe, la innovación bancaria pues necesita una buena dosis de ética y de inclusión, que sin embargo pues creemos, ¿no?, desde los expertos en consumo, que el digitalizar la banca no es una manera de inclusión, sino más bien de exclusión. Uh-huh. Y a raíz de este tema, el Gobierno urge a los bancos, ¿no?, a garantizar la inclusión financiera de las personas mayores y a adoptar, ¿no?, les invita a adoptar medidas para asegurar así el acceso de nuestros mayores, que aquí, bueno, pues se ven un poco, ¿no?, indefensos ante este tema. Uh-huh. Vamos a seguir avanzando, Rocío, y ante, bueno, pues cualquier tipo de reclamación que podamos hacer a nuestra entidad bancaria, ¿cómo podemos reclamar? ¿Cómo podemos hacerlo? Vale. Bueno, si nosotros tenemos un problema con nuestra entidad bancaria o nuestra entidad financiera, podemos reclamar siguiendo una serie de pasos. Primero, el primer requisito obligatorio es presentar un escrito ante los servicios o departamentos de defensor del cliente de la entidad, que todas las entidades bancarias están obligadas a tenerla. Si se está de acuerdo con la resolución o no que se haya contestado en un plazo de 15 días hábiles, pues tenemos un siguiente paso. Un mes para otras reclamaciones si se es consumidor, o 2 meses para otras reclamaciones si no se es un consumidor, o acudir al Banco de España. El segundo paso en la reclamación sería presentar la reclamación ante el Banco de España por vía telemática o por escrito, directamente en el Registro General del Banco de España, o bien por correo postal al Banco de España. ¿En qué caso el Banco de España no admite una reclamación? Porque aunque nosotros pongamos una reclamación, puede ser que el Banco de España no nos la admita. Nosotros la emitimos y después nos contesta denegando esa reclamación. ¿Cuáles son estos casos? Pues cuando se omiten los datos esenciales para la tramitación de la reclamación. Por eso es muy importante siempre identificar todo sobre la reclamación que estamos poniendo. Otro caso es cuando no se refieren a operaciones concretas o las cuestiones planteadas son distintas de las aducidas ante el servicio de atención al cliente de la entidad. Es decir, que nosotros primeramente ponemos una reclamación ante el departamento de atención al cliente del banco y después cuando vamos al Banco de España reclamamos otra cosa totalmente diferente. Eso no puede ser, porque todas las reclamaciones que vayan al Banco de España primeramente han tenido que pasar por el departamento del defensor del cliente de la entidad bancaria. Otra cuestión puede ser, para que nos deniegue la reclamación del Banco de España, es
que no se acredita que ha transcurrido el plazo de los 2 meses desde su presentación ante el servicio de atención al cliente o defensor del cliente de la entidad sin haber recibido contestación. También cuando se trata de hechos cuyo conocimiento es competencia de órganos administrativos, arbitrales o judiciales o se encuentran en litigio ante estos órganos. Cuando se formulan reclamaciones que reiteran otras anteriores o cuando ha transcurrido el plazo de extinción de acciones o derechos. También serían motivo de rechazo las reclamaciones presentadas por consumidores cuando haya transcurrido 1 año desde que se presentó la reclamación ante la entidad y no se admitirán la reclamación si han pasado más de 5 años desde la producción de los hechos, sin que se haya emitido ningún tipo de reclamación previa. Por lo tanto, son una serie de requisitos que deberíamos de tener en cuenta a la hora de tramitar esa reclamación en el Banco de España para evitar que esa reclamación sea negativa. Uh-huh. ¿Y ¿vale? cómo se tramitan esas reclamaciones ante el Banco de España? Vale, bueno, el procedimiento que se sigue tras presentar una reclamación para tramitarlo al Banco de España, pues es el siguiente. Primero, se abre un expediente por cada reclamación que se inicia con la documentación aportada por el reclamante. En segundo lugar, si la documentación aportada está incompleta, se hará un requerimiento al consumidor para que complete en un plazo máximo de 10 días todo lo que se le esté reclamando, toda esa documentación que necesite aportar nueva. En tercer lugar, una vez que la reclamación presentada está completa y es válida, la entidad, en este caso el Banco de España, pues tiene un plazo de 15 días hábiles para remitir sus alegaciones. Una vez recibidas las alegaciones, se procede al estudio de la reclamación. El procedimiento se termina si la entidad reclamada acepta las pretensiones del reclamante o bien se produce el desistimiento voluntario de la reclamación por parte del reclamante. Y por último, las reclamaciones finalizan con la redacción por parte del Departamento de Conducta de Mercado y de Reclamaciones de un informe motivado que no tendrá en ningún caso carácter vinculante. Si el informe fuera desfavorable para la entidad reclamada, ésta estará obligada a informar al citado departamento si se ha procedido a la rectificación voluntaria en un plazo no superior a 1 mes desde su notificación. Esto último quiere decir que si la reclamación es favorable para el consumidor, en un plazo de 1 mes se debe de resarcir, ¿no? Se debe de arreglar ese problema que ha tenido la persona consumidora. Muy bien. Bueno, pues nos ha valido 2 programas, Rocío, ¿no? Para resumir, de manera resumida, claro está, ¿no? Este tema tan complicado también de entender, como bien decíamos, por la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Todo lo referente, ¿no? A las gestiones que podamos hacer o los servicios que nos pueda ofrecer la banca, pero bueno, yo creo que se ha podido resumir, ¿no? En estos 2 programas con bastante claridad. Sí, más o menos sí, ¿no? Siempre, como he mencionado anteriormente, el sector bancario no deja de ser un sector muy reclamado y con unos temas muy peliagudos, porque por su vocabulario tan específico, ¿no? Tan de la entidad bancaria y por tantas aristas que tiene, es muy complicado de entender. Pero bueno, nosotros pues intentamos a través de la oportunidad que nos brinda, por ejemplo, en este caso Radio Arcos, pues que los oyentes tengan una visión general de lo que se pueden encontrar, de lo que se encuentra en el sector, ¿no? En el ámbito del sector bancario y financiero y cómo puede resolver sus dudas y cuáles son sus derechos para poder exigirlo. Muy bien. Pues no sabes lo que te lo agradecemos, Rocío, en nombre de nuestros oyentes, el que durante estas 2 semanas no hayáis hablado acerca de ello, de este tema, sobre los productos financieros y, en definitiva, sobre la banca. Os esperamos, tanto a ti como a María José, la próxima semana con otro tema también interesante y que entraría dentro de este espacio de consumo responsable. Así que, Rocío, muchísimas gracias por la atención prestada. Estupendo, muchas gracias, María José, un saludo. Gracias, buenos días. Buenos días.